11 de septiembre, mes de la Biblia, 11ª catequesis. Vamos a continuar hoy examinando el Evangelio de Marcos. Vamos a desarrollar un poquitito más esta estructura, esta división teológica que podemos hacer del Evangelio, y luego vamos a extraer algunas de las características principales del mensaje, que por supuesto no es solo para los destinatarios originales, los miembros de la comunidad de Roma, los paganos convertidos al cristianismo, sino para todos nosotros. El Evangelio comienza con este título: Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y el Evangelio se divide en dos grandes mitades. Hasta el capítulo 8 se va a demostrar que Jesús es el Mesías, es el ungido, el esperado por el pueblo de Israel. De hecho, en el capítulo 8 se da la profesión de fe de Pedro, en el versículo 29. Marcos 8:29 marca allí un antes y un después, se divide la vida de Jesús en esas dos mitades, según el Evangelio de Marcos, el ministerio de Jesús. Cuando Pedro, en nombre de los demás discípulos, lo confiesa como Mesías, Jesús comienza a caminar hacia Jerusalén. Y así, en Jerusalén, se va a dar su pasión, su muerte y su resurrección. Y es en el momento de su muerte, el capítulo 15, versículo 39, cuando el centurión exclama: verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. Por lo tanto, la primera parte, Jesús muestra a través de sus signos que es el Mesías. La segunda parte, a través de sus enseñanzas, de estas palabras dichas, especialmente este grupo pequeño de sus discípulos, a través de su pasión, de su muerte, del modo en el cual él entrega su vida y de su resurrección, se revela que es Hijo de Dios. Y esto lo confiesa, paradójicamente, el centurión que estaba allí al pie de la cruz. En la primera parte encontramos primero una introducción, los hechos preparatorios, que consisten fundamentalmente en la predicación de Juan el Bautista y su bautismo. Jesús también llevado al desierto. Los capítulos del 1 al 3 consisten en la revelación de Jesús y en la incomprensión de las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Muy pronto aparece ya en el Evangelio de Marcos que estaban pensando cómo podían matarlos, estaban confabulando para darle muerte, tanto por las cosas que hacía, porque curaba en sábado, como también porque estaba con los pecadores. Jesús se va revelando y no solo es incomprendido por las autoridades religiosas del pueblo de Israel, también recibe la incomprensión de sus parientes y paisanos. Su visita a Nazaret no es muy positiva, no es bien recibido allí, y también Jesús va a experimentar una separación, una distancia de sus propios parientes, propiciada también por esta radicalidad de Jesús. De hecho, los parientes de Jesús pensaban que él había perdido el juicio. Nos dice por allí el Evangelio. Cuando lo van a buscar, Jesús va a decir también: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de Dios. Jesús entonces predica a grandes multitudes, pero poco a poco su grupo se va volviendo más pequeño, hasta llegar a la finalización de esta primera sección del Evangelio, que se da en el capítulo 8, fuera de Galilea, en el norte, pero fuera de Galilea. Jesús que cura allí a la hija de la mujer cananea en Tiro y Sidón, y en Cesarea de Filipo, un lugar que quedaba, vamos a decirlo así, en el extranjero, Pedro profesa la fe: tú eres el Mesías. A partir de ese momento Jesús empieza a anunciar la pasión. Por 3 veces va a anunciar su pasión y su resurrección, y comienza a caminar hacia Jerusalén. La oposición a él
es cada vez mayor, y el grupo que lo sigue va quedando reducido, ¿no? Aparecen las exigencias de seguirlo. Está, por supuesto, este texto tan conocido del joven rico, de este joven que ante la radicalidad de lo que le pedía Jesús, ¿no?, se va triste porque poseía muchos bienes. Al llegar a Jerusalén, es recibido, allí es aclamado por la multitud, y en el capítulo 13 vamos a encontrar el discurso escatológico, el anuncio de la destrucción del templo, la manifestación del Hijo del Hombre. En los relatos de la Pasión, que abarcan el capítulo 14 y 15 del Evangelio de Marcos, aparece como siempre este estilo de él, también como esta crudeza, ¿no? Y Jesús, que permanece en silencio durante toda su pasión. En el relato de Marcos, la única palabra que dice Cristo en la pasión es Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para finalizar con ese gran grito con el cual expira. En Marcos, el anuncio de la resurrección de Jesús es muy sencillo. Es un anuncio a las mujeres, y las apariciones son narradas de modo muy sucinto, muy breve. Al igual que la misión dada a los apóstoles: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Bueno, esta es un poquito la estructura. Creo que es sencillo tomar como referencia entonces Marcos 8:29. La primera parte se revela a Jesús como Mesías y culmina con la confesión de fe de Pedro. La segunda parte, Jesús se manifiesta como Hijo de Dios, va formando y va dando fuerza a ese primer grupo de sus discípulos, de esta naciente iglesia, y culmina con la confesión de fe del centurión. Y después de la resurrección, la misión. A todo el mundo, a toda la creación, hay que anunciar el Evangelio. El Evangelio de Marcos es un evangelio exigente. Es necesario tomar partido por Jesús. Fue escrito en un contexto de persecución. Recuerden que en el año 63, 64, 65, 66, por esa fecha se desata en Roma la primera persecución del Imperio Romano contra los cristianos. Los cristianos ya habían sido perseguidos en Jerusalén por las autoridades judías. Después de la muerte de Esteban tuvieron que dispersarse. Pero aquí ya es el poder imperial de Nerón que se abate contra ellos. Por eso la fe en Jesús es una opción total, una opción radical que abarca toda la vida. El mesianismo de Jesús es mesianismo doliente. Por eso aparece mucho en el Evangelio de Marcos lo que se llama el secreto mesiánico. Jesús le dice: no digan nada que yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que se confundan, no quieren que piensen que Él viene a ser un Mesías terrenal, un Mesías político, alguien que ha de liberar al pueblo del poder de Roma. No, Jesús viene a salvar a través del dolor, a través de la pasión. Es un camino hacia la cruz, un camino hacia Jerusalén, y por la cruz llegar a la gloria. Por último, se destaca también la cercanía y el proceso que hace Jesús, el proceso de formación con los discípulos. Primero los llama, dice que Jesús subió al monte y los llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Los manda primero a una primera misión donde les da poder y los va formando. En varios lugares los reta, porque el Evangelio de Marcos no oculta para nada las imperfecciones de los discípulos. De hecho, va a relatar con mucha crudeza las 3 negaciones de San Pedro. Pero finalmente Jesús, después de la resurrección, los va a enviar. Bueno, un evangelio para los discípulos, un evangelio que nos hace mucho bien también en nuestro tiempo, en el cual los cristianos tenemos que ser radicales. No podemos ser mediocres, no podemos ser tibios, tenemos que optar por Cristo. Estamos en una época de persecución también, tal vez todavía no violenta, pero sí del ridículo, de las burlas, del descrédito, y tenemos que estar entonces dispuestos a ir con Él
a la cruz para llegar a la gloria.